Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? O sea, para entender la 26.370 hay que entender primero la 19.327, la ley previa, la ley que viene de la época del gobierno de Velasco, ¿no? Y que, digamos, rigió al cine peruano durante prácticamente 20 años, ¿no? Entonces, y constituyó una base importante de cine peruano en esos años, ¿no? Estamos hablando entre el año 72 hasta el año 92. En el campo del corto y largometrajes, una serie de técnicos y empresas productoras que se consolidaron en esos años, ¿no? El corte abrupto de esa ley, luego de las reformas que se comienzan a implementar cuando la llegada del gobierno de Fujimori, ¿no? Deja en un estado crítico al cine peruano en esos años, ¿no? En medio de toda una crisis general de todo el sistema cinematográfico. Y luego de varios intentos, incluso que se iba a observar una ley que más o menos trataba de restituir algunos aspectos de la ley anterior, es que llegamos a la ley 26.370, ¿no? Que nace un poco como una especie de acuerdo que nos proponen el Ejecutivo de esos años, el Ejecutivo de la época del gobierno de Fujimori, luego de que habían observado un proyecto de ley que se había aprobado en el propio Congreso, que, como te digo, trataba de restituir algunos aspectos de la ley anterior, por ejemplo, el hecho de los cortos que se exhibieran en las salas de cine, ¿no? Y algunos otros mecanismos de ese estilo, que se consideró inviable en ese momento por el tema del régimen económico que se había impuesto, ¿no? El régimen liberal, no liberal, que no permitía ningún tipo de intervención en el mercado, digamos, que esa era la lógica que se planteaba en ese momento. Entonces, como solución, el Ejecutivo dijo, bueno, nosotros damos un dinero y ese dinero lo entregamos a través de un mecanismo de concursos. Entonces se pasó de una ley, digamos, que había sido planteada en términos más de promoción de una industria, de capitalización de empresas, ¿no? A través de este incentivo tributario que se daba a través de las películas que conseguían exhibición obligatoria en las salas, ¿no? A una ley que más bien lo que buscaba era un premio de tipo cultural, ¿no? Se cambió un poco el eje de lo industrial a lo cultural, en principio, ¿no? El modelo que que tomaron los cineastas que de alguna manera conciliamos este proyecto, yo participé también de ese equipo, ¿no? Fue un modelo que se veía estar desarrollándose en Francia, en otros países, ¿no? Que era de concursos, ¿no? De producción, ¿no? Para los cuales se destinaba un determinado monto de dinero, ¿no? Que el Estado entregaba a los mejores proyectos para poder su financiación de esos largometrajes, ¿no? Y en el caso de los cortos, se optó finalmente por la figura de que, como los cortos ya venían siendo hechos por cuenta propia, de que los cortos fueran premiados más bien a la hora terminada, ¿no? Eso fue un poco el concepto. Y un poco en eso nació esa ley, ¿no? Básicamente fue una ley de concursos, hay que decir la verdad, ¿no? Fue una ley de concursos. No fue una ley de cine en el sentido amplio del término, sino fue prácticamente una ley de concursos. Muchos cineastas en ese momento consideramos, incluso lo expresó muy bien en un momento en un debate, me acuerdo, en la Universidad de Lima, a los pocos años de la aprobación de la ley, de que asumimos esa ley como una especie de ley de transitoriedad, ley de emergencia, ¿no? Para salvar la situación. Recordemos que estábamos en el gobierno de Fujimori. Pero con el objetivo de llegar después a una mejor ley, a una ley más integral, a una ley más amplia, que no solamente se limitara a concursos, ¿no? Pero como siempre sucede en este país, pues lo transitorio se vuelve permanente, ¿no? Y eso es un poco, creo que, lo que podría decir definitivamente de la ley, ¿no? Fue una ley interesante en medida de que aportó algo diferente, digamos, en el sentido de los cursos, de la idea de la valoración cultural, pero ciertamente fue una ley limitada, ¿no? Fue una ley que al final encontró aparte de todos los problemas que tuvo en su aplicación, que es otro tema, ¿no? Cuando ya vino con el Estado no dio la plata y todo ese tipo de problemas, que es otro tema que podemos hablarlo después en otra pregunta, ¿no? Pero digamos, como concepto también fue una ley limitada, ¿no? Y fue una ley además que luego, además, con la llegada de las nuevas tecnologías,
que en ese momento todavía no se preveía, ¿no? Por lo menos con esa intensidad y esa profundidad. Estamos hablando del año 92, 93, 94, ¿no? Desbarató mucho de los aspectos, principios, conceptos que estaba planteado en la ley, ¿no? ¿No? Y entonces la producción se desbordó. Se pensó que la producción estaba de alguna manera, iba a estar encajonada por el tema de la ley, ¿no? No fue así. La ley, la producción fue por otro lado, ¿no? Lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero digamos, entonces los concursos se convirtieron en concursos para algunos, ¿no? Y de alguna manera un poco esa figura también estuvo después en un poco parte de las polémicas que hubo sobre el tema de la ley, ¿no? Pero creo que fue, de todas maneras, una experiencia importante. Creo que que algunos aspectos de esa ley hay que recogerlos en una futura desarrollo de la ley. Creo que se mejoró también, no lo digo porque yo estaba presente, no quiero que se piense que es para ti me bombo, pero creo que sí se mejoró cuando pudimos sacar después, estamos hablando del año 2012, casi 20 años después, ¿no? Pudimos sacar la ley 29919, creo que si mal no me equivoco, ¿no? Que modificamos algunos aspectos y sobre todo que le dio posibilidades de poder hacer más flexible la ley, poder ampliar el espectro y no trabajar sobre esta cuestión que un poco se había estado trabajando un poco precaria en los últimos años y que permitió además que en estos últimos años se haya podido entregar el presupuesto completo, ¿no? Que ha sido también un importante elemento, ¿no? Puede ser muy amplio discutir, ¿no? Creo que el cine peruano lo ha demostrado en estos últimos años, es muy amplio. Y justamente creo que eso es una de las cosas más importantes que se han podido hacer en el cine peruano en los últimos años, ¿no? En parte por la ley, pero gran parte fuera de la ley, ¿no? ¿Qué debe premiar el Estado? Debe premiar los mejores proyectos, independientemente de que los mejores proyectos sean, entre comillas, culturales, comerciales, experimentales o lo que sea, ¿no? Deben ser los mejores, ¿no? Debe ser exigente, ¿no? En ese aspecto. Yo creo, por eso pienso siempre en un tema de una ley integral. Pienso que esta ley es limitada. Pienso que debería haber otra manera de agenciarse fondos, ¿no? Por ejemplo, a través de crédito, otras cosas que podrían ser para otro tipo de proyectos, para proyectos no necesariamente tan, digamos, tan desarrollados, pero que pueden tener un interés de otro estilo, ¿no? Que puede, por ejemplo, dirigirse proyectos para niños, proyectos para otros públicos. Pero todo eso tendría que plantearse entre un concepto de una ley diferente, mucho más integral, mucho más amplia. Lamentablemente, por diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de este año, no se ha podido eso concretar, ¿no? O sea, como está actualmente la ley, entre los fondos que hay, creo que no se va a modificar mucho el aspecto que se ha avanzado, ¿no? Se hubieron algunas experiencias, efectivamente, algunos intentos y se amplía un poco el panorama, ¿no? O sea, creo que, digamos, en general se ha podido permitir la irrupción de nuevos realizadores y cosas por el estilo, que sí fue también un poco el interés de la ley, ¿no? Pero creo que de todas maneras, igual de todas maneras esos fondos siempre resultan limitados para una producción que hoy día pues está llegando casi pues a cerca de 100 películas al año, ¿no? Digamos, entre todo, digamos, entre lo que se hace con la ley, entre lo que se hace en las regiones, entre lo que se hacen de manera independiente, comercial directamente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de películas que se hacen, no, bueno, sí, tal vez es muy exagerado, pero hablemos de unas 50, 60 películas que se hacen, ¿no? Que se están produciendo al año, ¿no? Entonces, claro, inevitablemente eso es imposible que se pueda ser financiado íntegramente por el Estado, ¿no? Pero sí un sector de ellas, algunas películas posiblemente más exigentes. Que creo que es el sentido en general de ese tipo de concursos en otras partes, ¿no? Lo que pasa es que en otras partes las leyes no son solamente concursos. Ese es el tema. Acá solamente nos quedamos en los concursos. Ahí está el punto clave. Y no hemos abordado los otros temas de la ley, que son mucho más amplios, porque el tema del cine es mucho más complejo que simplemente un tema de concursos. El problema no creo que sea que se premie un determinado tipo de películas, ¿no? El problema es que creo que la ley es limitada. No es la limitación de premios, sino es la limitación de la ley. Para mí es el tema.
Nunca es descartado, pero va a depender mucho de quién sea el próximo gobierno. Como están las cosas, lo veo difícil, ¿no? Lo veo difícil, además, es un periodo político y económico complicado, ¿no? O sea, digamos, no, si en los momentos, digamos, de mayor disponibilidad monetaria no hubo la vocación de llevar eso más adelante, en otro momento que comienza ahí un poco a ajustarse un poco el presupuesto, lo veo también complicado, ¿no? Lo veo incluso complicado que se mantenga el propio presupuesto de la ley actual, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Pero en fin, no lo descarto, pero depende mucho de qué gobierno sea y qué interés tenga en el tema, ¿no? El asunto de fondo es que quien decide normalmente esas cosas es el MEF, y el MEF normalmente en la mayoría de las propuestas de casi todos los partidos políticos que están por lo menos con mayores posibilidades va a ser el mismo. Entonces, por ese lado lo veo bien difícil. Bueno, ¿qué logramos? Logramos conseguir el presupuesto, ¿no? Creo que eso es importante decirlo, ¿no? Digamos, conseguimos el presupuesto total de la ley. Conseguimos que la ley se cumpla y que además se modifique la ley. Sí, conseguimos la modificatoria de la ley, ¿no? Conseguimos la 2919, ¿no? Que fue aprobada sin mayores contratiempos, por suerte, en el Congreso, ¿no? Y por el Ejecutivo, lo cual permitió ya regular todo este tema, porque en realidad la situación era bastante precaria, porque en realidad cualquiera que hubiera podido objetar la ley en algún momento lo hubiera podido hacer, porque el mecanismo que se manejaba aquello de los concursos extraordinarios era bastante discutible, ¿no? Y cuando nosotros le planteamos al MEF la idea de que definitivamente tenían que cumplir con el presupuesto de la ley, el MEF también nos dijo, bueno, si quieren que nosotros cumplamos con la ley, ustedes también cumplan con la ley, adecúen la ley, porque si no estaríamos obligados a hacer los concursos tal como estaba en la ley original, ¿no? Entonces ahí fue que tuvimos que hacer todo el trámite de cambiar la ley, ¿no? Cosa que se debía haber hecho años atrás, ¿no? Luego creo que logramos culminar el tema de la transición de CONACYNE, que estaba todavía pendiente, ¿no? Que podemos hablar de ese tema después, ¿no? Logramos también consolidar, creo, los concursos y sobre todo abrirlos, ¿no? Por primera vez se premiaron obras que no estaban dentro de cierto, digamos, más o menos, ciertas cosas más o menos regulares que se habían estado dando en los últimos tiempos, ¿no? Creo que se abrió la baraja un poco, ¿no? Se abrieron también la baraja de concursos, para otros concursos diferentes, para otros. Incorporamos el tema digital, que hasta ese momento todavía había mucha reticencia en recibir las obras en digital, ¿no? Nosotros dijimos ya definitivamente las obras hay que adecuarse a lo que ya hay, ¿no? Ya ahorita el mercado va para el tema digital, ya olvidémonos del tema de ponernos así ortodoxamente con el tema cinematográfico, ¿no? El tema de película, ¿no? Que había sido, digamos, uno de los elementos también complicados en ese aspecto, ¿no? Bueno, también pudimos inaugurar la sala Armando Robles Godoy, que hasta el momento creo que es aunque pequeña, pero es un hito importante ahí entre el Ministerio y incluso en el tema general de la cinematografía nacional, ¿no? Incluso como homenaje a la figura señera de Armando, ¿no? Logramos algunos acuerdos internacionales para impulsar algunos aspectos que se promovieron, como por ejemplo, sobre todo con el campo con la comunidad andina, que sacamos este proyecto de la butaca andina y tratamos de establecer una plataforma de difusión para el cine de la región, ¿no? También en el caso de Ibermedia continuamos un poco lo que se estaba trabajando. Y algunas otras pequeñas cosas más. No se puede tampoco mucho más en un poco más de un año, ¿no? Es más, teníamos un montón de problemas arrastrados de antes y que también obviamente originaron todos estos cambios que se iban haciendo, ¿no? Tuvimos también, creo, una presencia importante cuando marcamos un punto, digamos, claro frente a los distribuidores y exhibidores a raíz de la película Las malas intenciones, ¿no? Cuando por primera vez el Ministerio se pronunció claramente en ese aspecto, ¿no? Lamentablemente eso ya después no se ha continuado. Creo que con esas cosas marcamos algunos derroteros, algunas ideas para dónde queríamos trabajar. Lamentablemente el tiempo nos fue corto.
había muchas cosas más también, ¿no? Y también nos abocamos al tema de preparar una ley, ¿no? Creo que no se puede decir que no hemos hecho cosas, ¿no? Nos preparamos a hacer el tema de la nueva ley, convocamos a diferentes gremios, tratamos de superar conflictos y rencillas que habían en el gremio, ¿no? No las pudimos lograr todas, pero creo que hicimos el esfuerzo por tratar de abrir el espectro lo más amplio posible. Hicimos un debate público sobre el tema de la ley, creo que por primera vez se discutió de manera más general y en muchos aspectos, en muchos círculos sobre el tema de la ley de cine, ¿no? Y creo que por una vez se logró una cierta presencia de ese tema, de esa discusión, ¿no? Más allá de eso, lamentablemente no se pudo avanzar más. Las limitaciones son las limitaciones que uno tiene en el Estado, ¿no? Finalmente quien decide las cosas es el MEF. El Ministerio de Cultura tiene un techo, llega hasta un punto, pero por más buenas intenciones, por más empeño que pueda tener el ministro de Cultura y todos los funcionarios que podamos estar en los diferentes cargos, después nos encontramos ante el tema de las limitaciones de quién es el que maneja el presupuesto, ¿no? ¿Quién es el dueño del dinero, como se dice, ¿no? El cajero? Y ahí pues es donde se bloquea, ¿no? El MEF te maneja una política absolutamente cerrada, ¿no? Hubieron intentos de tratar de conversar con ellos, pero era casi como hablar con un muro, ¿no? Absolutamente una ortodoxia, absolutamente imposible de transfrontear. Entonces ahí por ahí hubo, creo, y bueno, también hubieron posiblemente otras cosas que nos impidieron desarrollarnos más, pero básicamente eso podríamos mencionar. Aclaremos las cosas, no fue la ministra la que intervino directamente, o sea, ella apoyó. La que intervino directamente fuimos nosotros, o sea, la Dirección de Industrias Culturales y la Dirección General de Industria Cultural y Arte, la que estaba a mi cargo. Fuimos nosotros los que emitimos un comunicado que, ojo, si tú lees el comunicado, nosotros no establecemos ninguna cuestión obligatoria, porque en eso estamos impedidos, ¿no? Nosotros hacemos un llamado público de atención, ¿no?, a una práctica que nos parecía absolutamente negativa de parte de los exhibidores, ¿no?, sobre la película, ¿no?, la manera como la estaban maltratando la película, ¿no?, los horarios, la manera como se estaba manejando toda la exhibición de la película, ¿no? Y le exhortamos a que le dieran un tratamiento similar al que les habían dado en la primera semana, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Si tú lees el comunicado, eso es. El comunicado está ahí. El comunicado es público, conocido, no tengo ningún problema de decirlo. La ministra nos respaldó públicamente. Yo tengo que reconocer eso y tengo que agradecer infinitamente a la ministra, que en todo momento fue un gran apoyo para una serie de aspectos en el aspecto cultural, ¿no? Nos apoyó públicamente, apoyó a la directora, apoyó a todo ese proceso. Y nosotros después servimos de intermediario para demostrar que no solamente era un tema, digamos, de emitir una opinión, sino de hacer algo práctico, de intermediarios, de buscar una especie de conciliación entre los exhibidores, la productora y el distribuidor, y efectivamente se logró para una tercera semana, porque lamentablemente esas cosas tienen que hacerse pues así ya, al día, ¿no? Lograr una mejor posición, ¿no? Creo que marcamos un hito, no fue una... Si alguien quiere hablar de intervencionismo, bueno, que lo diga, pues, que digan, porque somos intervencionistas. Para mí no me parece incorrecto que un Estado intervenga, porque un Estado tiene que intervenir, ¿no? No hubiéramos podido ser efectivamente intervencionismo si hubiéramos ido más allá, si hubiéramos actuado, digamos, de una manera coercitiva, ¿no? Aplicar una multa o haber cerrado una sala de cine o haber hecho algo así. Nada de eso hemos hecho, ¿no? Simplemente hemos sacado un comunicado, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a una especie de sumisión ante las empresas, a tal punto que cualquier cosa que tú hagas frente a una empresa, parece como que hubiera sido pues así el horror, ¿no? O sea, hubiéramos así casi, digamos, tirado abajo los evangelios, ¿no? O sea, ¿no? Pero es como cuando, lamentablemente, y por eso creo que sí es necesaria también una ley en la cual el Estado pueda más o menos intervenir y regular algunos aspectos para que no sucedan situaciones como esa, ¿no? Habían situaciones gravísimas en el caso de las malas intenciones, ¿no? Cuando cambiaron, por ejemplo, el tema de la calificación de por A,
porque les dio la gana, ¿no? Porque como eso lo manejan ellos, y eso no se maneja para través del Estado, ¿no? Porque también como suspendieron funciones, ¿no? Simplemente con un afán de boicotear la película, ¿no? Porque además eso era una práctica común de otras películas con las que se había hecho antes. Lo que pasa es que fue la primera vez que le dijeron hasta acá nomás, ¿no? Desde los años, digamos, de la ley 19327. Ahí sí se podía hacer, digamos, había una posibilidad de intervención mucho más efectiva, ¿no? Se dijo hasta acá nomás. Hubo una autoridad que por lo menos alguna vez le dijo hasta aquí nomás. Y claro, por supuesto los liberales salieron a decir que nosotros éramos prácticamente pues así chavistas y pues esas cosas, ¿no? Pero bueno, no me hago problemas, ¿no? En absoluto no solamente no me arrepiento, sino lo reivindico y lo volvería a hacer si estuviera en mis manos hacerlo, ¿no? Pero trataría, por supuesto, de que eso se hiciera en el marco de una ley que efectivamente lo protegiera eso de una manera mucho más clara. Mira, hay dos aspectos, o sea, exactamente qué cosa es una cuota de pantalla en términos cinematográficos, ¿no? Es preservar un tanto por ciento de producción nacional dentro de toda la totalidad de producción que se exhibe, por ejemplo, en un año, ¿no? Ahora, tú puedes preservarla de dos maneras. En ese aspecto sí es variable. Ahora, pero decía que hay dos formas de aplicar ese concepto de cómo conseguir ese tanto por ciento. Puede ser el tanto por ciento de número de películas. O sea, puede decir, digamos, por decirte, de 200 películas que se estrenan al año, un tanto por ciento de películas tiene que ser peruanas, ¿no? Ese es un criterio. Pero otro puede ser por número de funciones. ¿Entiendes? O sea, de la totalidad de funciones en cada año en el año, en totalidad de funciones, no estoy hablando de películas, sino de funciones, tanta cantidad de funciones, que es el 20% de esa cantidad de funciones, debe ser. Yo soy partidario más bien de un concepto de funciones. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas o pocas películas, pero lo importante es las funciones, ¿no? Más que el número de películas, porque a veces te puedes tener un montón de películas, pero a veces te da solamente unas cuantas funciones y ya con eso cumples la cuota de pantalla. Importantes son las funciones, que es donde está, digamos, el jamón, digamos, de la carne, ¿no? Entonces, eso en primer lugar lo que es la cuota de pantalla, ¿no? Entonces, lo que establece el TLC, que estableció en el TLC con Estados Unidos, una cláusula de reserva, que nosotros mismos la habíamos también trabajado en ella en su momento, hace años, fue el tema de esto del TLC, ¿no? Es que el Perú se preserva una posibilidad de poder negociar hipotéticamente, porque tampoco es una obligación, pero poder negociar hipotéticamente hasta máximo en 20% en cuanto a una cuota, no habla de cuota de pantalla exactamente la palabra, pero sí de poder preservar un tanto por ciento en cuanto de material, digamos, exhibirse en las salas cinematográficas, ¿no? Entonces, tomando como base eso, cuando hicimos el proyecto de ley, ¿no? Establecimos que el Estado podía, y si lees el proyecto bien claro, dice podría, no es, o sea, es condicional, no es obligatorio, ¿no? Igual como, por ejemplo, sucede en la ley en Colombia, que es también condicional. Y en Colombia no se ha aplicado, ¿no? Pero está en condicional, es como una especie de, digamos, de advertencia, ¿no? Si tú no cumples, puedo aplicarte la ley de corte de pantalla, ¿ah? Podría aplicar hasta un máximo de 20%, ¿no? Tomando en cuenta, por supuesto, el número de películas estrenadas en el año y en la cantidad de funciones y bla, 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 todos los aspectos que tiene. Porque para eso tienes que hacer todo un cuadro estadístico, toda una revisión completa de la cantidad de salas, etcétera, 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 que tienes. Eso es la cuota de pantalla. Pero la cuota de pantalla va amarrada con otro elemento, que es otro artículo de ese proyecto, que es lo que se llama el mínimo de mantenimiento. El mínimo de mantenimiento, ¿qué cosa es? Es el derecho que tú tienes a exhibir, a estrenar una película y cumplir un mínimo de espectadores en la sala, y que si cumples ese mínimo de espectadores no te retiren la película a la siguiente semana, cosa que sucede muchas veces. Eso se llamaba antes, se conocía con el nombre holdover, ¿no? Este concepto que manejaban los norteamericanos.
¿Qué pasaba? Que a veces pasa que tu película camina relativamente bien, ¿no? La primera semana. Pero viene un tanque gringo, ¿no? Viene pues así una película de superhéroes, una de esas películas así, y ¡pum!, te la sacan. A pesar de que tú has cumplido, digamos, o sea, no ha sido tu película un fracaso, o sea, ha estado bien en términos, pero obviamente como ellos ya tienen acuerdo establecido con esta cuestión de los tanques gringos, te sacan. Te mandan horarios así como lo que pasó con Malas Intenciones, ¿no? Te mandan pues a las 9, a las 10 de la noche y a las 2 de la tarde, que es un horario para matarte. Entonces, lo que planteamos también como otro elemento es el tema del mínimo de mantenimiento, es decir, que tu película, si cumple el mínimo de mantenimiento en cuanto a espectadores, digamos, el mínimo de mantenimiento que tiene que establecer la misma sala, dependiendo, por ejemplo, estas salas son de 200 espectadores, con que tengas 60 personas, más o menos un promedio, ya puedes continuar la siguiente. Ellos mismos establecen, pero que cumplas eso, se te preserva. Pero son garantías mínimas que te permiten más o menos negociar a una sala, ¿no? Eso sí está establecido en el proyecto de ley. Y son cosas que se producen en muchos otros países, ¿no? No sé si eso lo han puesto como elemento contradictorio entre algunos que lo hayan entendido, pero eso es una cosa, como te digo, la cuota de pantalla, y otra cosa es el mínimo mantenimiento, que son cosas complementarias, pero no son cosas contrapuestas, son cosas diferentes, ¿no? No sé si me queda claro lo que te estoy tratando de decir. Es en favor de los dos. O sea, del espectador sí, porque muchas veces los espectadores, el famoso boca a boca, la información, eso, recién comienzan a tomar conciencia de una película la segunda semana, ¿no? Justamente en esa oportunidad. Entonces, la película que haya logrado, por eso, ojo, no es que tampoco cualquier película va a la segunda semana. Tienes que haber logrado un mínimo mantenimiento. Si ese mínimo mantenimiento no lo has superado, ahí sí sonaste, ¿no? Pero por lo menos tienes que garantizarle algo al productor, pues. Porque tú inviertes todo, logras tener una cierta salida en la primera semana, pero te la cortan. Y cuando la película está mejorando, porque las películas son un ciclo, te cortan el ciclo. Y toda la plata se te va al diablo. Toda la inversión se te va al diablo, ¿no? Porque ya después los espectadores que van a venir ya no la encuentran en la película o la encuentran en horarios porque ya no van a ir. Por eso es, yo creo que es en función de los dos, no es en función de alguien contra alguien, ¿no? Acá nadie se le está obligando. Y por eso digo, si la película cumple el mínimo de mantenimiento, se le permite pasar una segunda semana, o una tercera, o una cuarta. Eso es, ¿no? De eso se trata, ¿no? Si no lo cumple, ya, chao, ¿no? Pero no que suceda que si lo cumples, igual te sacan. ¿Por qué? Porque la sala tiene otros compromisos. Ese es el problema. No es problema de ellos. Ellos tienen un montón de salas, un montón de pantallas. O sea, ¿por qué no vamos a hacer problemas? Eso es el problema de ellos. ¿Por qué tenemos que hacer la ley en función al competitive norteamericano? Cuando acá, ¿no? O sea, ellos nos determinan cómo que tenemos que ver nosotros. No, pues no te pases, ¿no? Yo creo que hay suficientes salas y suficientes pantallas, ¿no? No es tampoco, además, depende, pues la película cumple, pero la película está cumpliendo. Como te repito, si la película no cumple, ahí sí yo entendería que el exhibidor pueda decir, no, pues esa película me está trabajando a pérdida, ¿no? No, pero esta película no está trabajando a pérdida, está cumpliendo el mínimo mantenimiento. Y el mínimo mantenimiento quiere decir que esa película, por lo menos, está recuperando el mínimo de inversión básico como para poder mantener la película. Y eso lo establece en la misma sala, el mínimo mantenimiento. No, para ninguna de las dos hay impedimentos legales. O sea, hemos consultado con abogados. O sea, establecer un mínimo de mantenimiento es un criterio más o menos establecido común, ¿no? O sea, normal, ¿no? O sea, si tú cumples un mínimo
de consenso, estableces un contrato y entonces estableces una cierta cantidad. El mínimo mantenimiento incluso puede variar de acuerdo a las semanas, ¿no? Puede ser que 3, 4 semanas puede ser el mínimo un poquito mayor porque ya digamos la película ya se gasta un poco más, ¿no? No sé, ya son criterios, son cosas manejables. Pero lo que tiene que quedar el criterio es que no maltraten una película, ¿no? Porque lamentablemente eso se maltrata una película que funciona, que camina, ¿no? Que justo cuando está comenzando a mejorar, te la quitan. Entonces eso es absolutamente también injusto, ¿no? Entonces, esos son dos mecanismos que van. Ahora, todo eso depende si hay voluntad política, por supuesto, de las autoridades por llevar adelante eso. Nada más. Y ese es el tema de la ley, ¿no? El problema de las leyes son voluntades políticas. No es otra cosa. Eso lo he aprendido perfectamente. Puedes tener toda la razón del mundo, toda la jurisprudencia a tu favor, pero si no hay la voluntad política, no hay nada. Si no hay la decisión del gobernante, no hay nada. Decisión ha habido en los otros países, decisión ha habido en Colombia, decisión ha habido en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, etc., ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no sería realista? ¿Por qué es realista que ahora vaya un impuesto? En realidad, la historia de los impuestos, te explico un poco la historia de los impuestos, porque hay que conocerla, ¿no? Las salas de cine, antiguamente, estamos hablando de hace, digamos, 30, 40 años, un poco más, solamente tenían un impuesto, que era el impuesto municipal. Es decir, no estaban afectas a IGB, ¿no? Bueno, obviamente como negocios están afectos a impuestos a la renta, esas cosas, eso es otro tema, ¿no? Pero estamos hablando en términos comerciales, ¿no? En términos comerciales solamente estaban afectos al impuesto municipal. ¿Mm? Entonces, ¿eso era a cambio de qué? A cambio de que era básicamente las salas de cine eran un elemento de vigilancia municipal, ¿no? Las municipalidades vigilaban a las salas de cine, incluso controlaban las películas tenían calificaciones por edades, controlaban el pesaje de las latas de película, controlaban la publicidad exterior, etcétera, ¿no? Incluso inspeccionaban las salas de cine, habían los famosos asientos reservados para los policías municipales, ¿no? Que es lo que hoy día sería serenajo, etcétera. Todo eso desapareció cuando cambió un poco el negocio cinematográfico, ¿no? Cuando empezaron a salir los famosos multisalas o los multiplex, ¿no? En los centros comerciales. Y entonces, digamos, las salas de cine ya dejaron de ser esas salas antiguas, digamos, ¿no? Ya prácticamente ya no quedan casi esas salas, ¿no? Esas salas ubicadas en lugares, sino casi todas las salas están integradas a centros comerciales, como tú podrás dar cuenta, ¿no? Casi todas, ¿no? La gran mayoría. Entonces, prácticamente ya no existe ningún tipo de servicio municipal que se observa sobre el tema de las salas, porque están integradas a un negocio. Pregunta, ¿por qué tendrían que tener las salas de cine un impuesto que, por ejemplo, no pagan otros negocios? Si ya desapareció el aspecto municipal. ¿Por qué tendrían que tener un impuesto que no pagan los restaurantes, por ejemplo? ¿No? O los supermercados. ¿No? O las tiendas no pagan ese impuesto. Aparte de eso, ya desde los 90, las salas de cine sí están grabadas con el IGB, ¿no? Ahorita están grabadas con el IGB. Ahorita están grabadas con el IGB y el impuesto municipal. Pagan esos dos impuestos. Claro, los decididores lo que quisieron es que se eliminara ese impuesto municipal y solo se quedara con el IGB. Nosotros hemos dicho que ese impuesto municipal no se elimine, sino que se transfiera a un fondo. ¿Qué es ese impuesto municipal hoy día? Representa más o menos, estamos hablando, hace unos años, representa más o menos alrededor de 30 millones de soles al año, ¿no? Posiblemente un poco más haya subido por lo que ha subido el tema de las entradas, esas cosas un poco más ha crecido, ¿no? Pero son 30 y tantos millones, de repente hasta 40 millones, que están distribuidos en todos los lugares donde hay salas de cine. Todos los distritos. En realidad la cantidad resulta bastante pequeña en términos genéricos, salvo en algunos distritos donde hay varias salas, ¿no?
posiblemente pueda entrar un poquito más de dinero. ¿Qué hacen las municipalidades por los cines? Cítame algo, una sola cosa que haga la municipalidad por los cines, a cambio de ese dinero que recibe. Entonces simplemente ese es un impuesto heredado, ¿no? Es prácticamente como una especie de cosa que se ha heredado del pasado, ¿no? Que se ha mantenido, se ha sostenido ahí. Entonces no hay ninguna razón valedera que justifique que eso se siga manteniendo en las municipalidades. Hasta la propia gente de las municipalidades de alguna manera lo ha reconocido, ¿no? Obviamente no están muy interesados en que le quiten dinero, nadie quiere que le quiten dinero, ¿no? Pero ellos mismos simplemente dicen, bueno, pues porque eso ya es un impuesto que existe y bueno, ¿no? Pero digamos, jurídicamente no hay ninguna explicación muy concreta de ese punto. Punto número 1. Punto número 2. El Estado puede destinar los fondos digamos, establecidos por un tipo de servicio para otro tipo de destino. Lo ha hecho y lo hace. Por ejemplo, los pasajes aéreos al interior del país destinan un fondo que se utiliza para el tema de PROMPERÚ. ¿Por qué si ese dinero se utiliza así? O sea, hay un impuesto que se le aplica a los pasajes que está destinado para el fondo turístico, de promoción turística. Lo mismo es lo que estamos planteando. No estamos planteando aumentar la entrada de cine, sino simplemente sobre el impuesto que existe, y ese impuesto se destina para un fondo. Incluso eso podría, hasta en un hipotético determinado momento, liberar al Estado de sus obligaciones actuales con el tema de los concursos. O sea, de los fondos para que darlo a los concursos, y destinando exclusivamente ese dinero, ¿no? Pero además que generaría otra cosa más importante, que es una continuidad en términos económicos. El problema de los fondos es que todos los años tienes que pelear el famoso presupuesto, ¿no? Siempre estás aquí sabiendo si es que el Estado efectivamente te va a dar o no te va a dar la partida, ¿no? Negociando, tocando la puerta al mes para que te consideren, ¿no? No te puenten, ¿no? No te digan después, no hay plata, tengo que sacrificar. Porque obviamente el Estado, cuando tiene otros sacrificios por otras cuestiones mucho más importantes, lo último que le va a importar es darle la plata para el cine, ¿no? Y es lógico, ¿no? O sea, si tú vas a tener que pagar temas de hospitales, de carpetas de colegio, cosas por el estilo, obviamente el cine es lo menos importante. La lógica también detrás de eso está una lógica que se produce en otros lados, ¿no? El cine subvenciona al cine. La propia actividad cinematográfica va a ser el elemento dinamizador de los propios fondos para apoyar el cine. Esa fue la razón de fondo. Sucede en Colombia, un país liberal, ¿no? Con una economía, digamos, abierta, una economía que no se puede acusar de chavista ni cosas por el estilo. ¿De dónde sale el fondo? Sale de un aporte de los suscriptores y distribuidores, que básicamente sobre lo que era un impuesto que se establecía en Colombia. Lo hay en Argentina, bueno, en Argentina sí ha estado el régimen de la Kirchner en general, ¿no? Y de los Kirchner y todas esas cosas, pero viene de antes, viene de la época de Menem, y se ha prolongado, ¿no? Y así sucesivamente en otros lados, ¿no? Entonces, eso es. La idea era conseguir un fondo que les diera una cierta continuidad, una cierta estabilidad, ¿no? Que permitiera. El problema de los fondos actuales es su precariedad. Ahorita parece todo que muy bonito porque estos últimos años se han más o menos cumplido con la ley. Pero ¿qué pasará con el próximo gobierno? ¿Seguirá cumpliendo con la actual ley? Ya no hablemos de sacar una nueva ley. ¿Seguirá cumpliendo con la actual ley, con la 26370? ¿Seguirá entregando los 8 millones y pico? ¿O dirá después que no hay plata o que no es importante? Finalmente, si no lo da, ¿qué pasa? Más allá de la piteadera de los cineastas. No pasa nada. No pasa nada. En este país no pasa nada, ¿no? Si no te dan plata, no pasa nada. Pitean un grupo, hacen escándalos, salen en los medios, pero ahí firman un memorial, se lo mandan al presidente. ¿Y? Entonces, en cambio, si ya tienes otro tipo de elemento, te puedes plantear una cosa que sea mucho más realista. Cualquier cosa puede ser realista, hermano. ¿Es realista que nos den 8 millones de soles al año?
Todo depende efectivamente, como te repito, de un tema que para mí es fundamental, voluntad política. Si las autoridades tienen voluntad política, digamos, un mandatario o un representante efectivamente de peso tiene una voluntad política, las cosas se hacen y se cumple la ley. No es un tema de realismo, porque realismo es un realismo falso. Ellos te quieren pintar siempre las cosas de realismo, ¿no? ¿No? Yo he estado en el Estado, he trabajado funcionario, he discutido con la gente del MEF. Esto es un tema de negociación, esto es un tema de voluntad política. No es realismo, es decisión. El tema es lo que se llama la discriminación positiva. Es abierto, clarísimo. Es como cuando tú estableces una ley de, por ejemplo, sobre el tema de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cupos. Establece que una determinada cantidad en una lista, por ejemplo, de candidatos, tal cantidad de candidatos tiene que ser, un tanto por ciento tiene que ser mujeres. Por supuesto que es discriminatorio, sí, pero parte de qué cosa? Parte de que la realidad previa es discriminatoria. Entonces, para compensar eso, estableces una ley que trate de compensar esa discriminación. No sé si me dejo entender. Entonces, el concepto del tema de... Igual cuando establece la ley, por ejemplo, sobre el tema de los minusválidos, que establece que las empresas tienen que tener una cantidad determinada de trabajadores minusválidos. ¿Es discriminatorio a favor de los minusválidos? Sí, por supuesto que sí. Pero parte de una realidad que es discriminatoria con los minusválidos. A los minusválidos muchas veces no se les contrata. Entonces, para tratar de compensar eso, estableces una obligatoriedad en la ley. ¿Me dejo entender? Esa es la lógica. Igual es la lógica con el cine regional, ¿no? Bueno, o el cine del interior del país. Porque ¿cuál es la lógica? O sea, es un cine que lamentablemente ha estado discriminado, que ha estado un poco como dejado de lado, los cuales los concursos no llegaban, la forma de la capacitación tampoco llegaba. Entonces, lo que busca a través del Estado es promover la cinematografía en esas zonas, ¿no? En esos lugares donde hay movimientos cineastas que se proponen, ¿no? Exclusivamente para ellos, destinando una parte de los fondos, porque no son todos los concursos, ¿no? Pero hay un concurso específico para ellos destinando una parte de esos fondos. No me parece ninguna cosa, digamos, negativa, todo lo contrario, ¿no? Porque eso estimula, porque además la idea justamente de la ley es hacer una ley nacional, ¿no? Ahora, esos cineastas regionales también pueden postular a la otra ley, también pueden postular a los otros concursos, digamos, a los concursos nacionales, a los más generales, también pueden postular, y si ganan, en buena hora. Si no pueden ganar, no pueden ganar. Pero para eso justamente se establecen también ciertos concursos. Ahora, esos concursos hay que sí cautelarlos, que efectivamente sean representativos de la gente de ahí. No me parece apropiado que un productor o que un realizador, digamos, que ya tenga una experiencia, ha trabajado otra cosa, se valga de una empresa local para tratar de apropiarse un premio que debería ser justamente para promover a la gente de la región, ¿no? Ahí debería aplicarse criterios que tengan más o menos en el mismo sentido como se establece con la ley de cine nacional, ¿no? No, necesita más apoyo, inevitablemente necesita más apoyo en términos de difusión. Habría que ver también la difusión que tenga en la zona. En primer lugar, lo que a ellos les importa es la difusión en su zona, en su lugar de espacio, como el cine ayacuchano en Ayacucho, o el cine Puno, en Arequipa, etcétera, ¿no? Ahora, la lógica sería que ese cine no se viera solamente en Ayacucho, en Puno, en Arequipa, pero para eso deberían haberse otras plataformas. Y yo creo que también una plataforma fundamental, no solamente para el cine regional, sino para todo el cine, es la televisión. Y ahí un punto clave es el tema de la televisión del Estado. En la época que tuvimos, disculpa que te vuelva a hablar de esa época, porque pareciera que uno se quiere tirar bombo, pero en la época que estuvimos logramos, por ejemplo, que por primera y única vez se exhibiera un ciclo de cine regional en la televisión del Estado, ¿no? Yo creo que ahí también hay un espacio que es fundamental, ¿no? Recuperar eso, ¿no? O sea, espacios para la difusión del cine peruano, no solamente, o sea, es necesario que el cine peruano, que así como las películas hechas en Lima se vean en el interior del país, las películas del interior del país se vean en Lima y se vean en las otras zonas, o sea, que se vea todo el cine peruano, ¿no? Claro, pero para eso hay que generar toda una redistribución, una amplitud mucho mayor de todo ese espacio, ¿no? Bueno, nosotros no lo consideramos en principio en el proyecto de ley, no porque no fuéramos conscientes de que fuera necesario,
sino porque también ahí sí, por ejemplo, hay unas realidades, ¿no? También uno puede ahí caer en ese famoso tema de realismo, ¿no? ¿Cuál es la situación de las escuelas de arte en el Perú en este momento? Seamos francos. La Escuela de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Arte Dramático, ¿no? La propia Escuela Nacional de Folclore. ¿Cuál es la situación real que tienen? ¿No están en una situación de precariedad? ¿Mm? Muchas veces no tienen ni para... Aparte de los problemas políticos, los problemas administrativos que tienen, también muchas veces no tienen problemas que no tienen los chicos del conservatorio, no tienen instrumentos, ¿no? No les pueden arreglar incluso los instrumentos, afinarlos o mejorarlos los instrumentos. Los de la Escuela de Bellas Artes no tienen muchas veces para tema de implementos de artísticos, todas estas cosas, ¿no? ¿Mm? Igual lo de la Escuela de Arte Dramático, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿queremos agregar otra escuela más en ese mismo estado de precariedad? Así, sin resolver el problema de fondo, el tema de las escuelas de arte en general en el Perú, antes de crear una nueva. No sé si me dejó entender lo que quiero decirte, ¿no? Hay un primer problema de fondo, ¿no? O sea, porque claro, muy bonito decir, vamos a hacer una escuela de cine, ¿no? Sí, vamos a hacer una escuela de cine. Y una escuela de cine es cara. Por más que hoy día se haya abaratado mucho con los temas digitales, pero igual es cara, ¿no? ¿Mm? Porque igual vas a necesitar cámaras, igual vas a necesitar equipos de edición, etcétera, 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 ¿no? Islas, etcétera. Todas esas cosas, obviamente si quieres hacer van a necesitar luces, van a necesitar todo ese aparataje, ¿quién lo vas a aumentar? ¿Mm? Primero consigue un presupuesto, si de repente dentro de ese paquete de presupuestos podamos empezar de repente a pensar efectivamente en generar una escuela de cine, ¿no? Pero seamos también esas cosas realistas, ¿no? A veces es muy fácil decir, hay que hacer una escuela de cine, ¿no? Pero ¿y cómo se va a implementar? ¿No? ¿Con qué recursos? ¿Mm? ¿Con qué base? Punto número 1, ¿no? Punto número 2. Sin dejar de lado eso, yo creo que sí, efectivamente habría que tratar de proponer posibilidades, ¿no? Hay ahorita unas escuelas como por ejemplo la EPIC, que es una escuela que han creado, ¿no? Que es la gente de publicidad, donde creo que la dirige Lombardi, ¿no? Que es una escuela, digamos, para sectores con ciertos recursos económicos, ¿no? Una escuela de cine, ¿no? Había la vieja escuela de cine de Lima, un poquito venida menos, que viene del antiguo taller de Armando Roble Godoy, ¿no? Que se convirtió. Y luego también tenemos el Instituto de Chaplin, ¿no? Que son básicamente las que tienen como instituciones, fuera de todas las universidades que tienen las carreras de comunicaciones, que es otro tema, ¿no? Que tenemos en ese aspecto. Pero en general creo que hay cosas que efectivamente hay que comenzar a desarrollar, ¿no? Una de las cosas que se podría, creo que sí, desarrollar más de fondo es un sistema de talleres a través del propio ministerio, ¿no? Un taller de capacitación en algunos aspectos específicos, ¿no? Que no sea necesariamente una escuela, pero sí que vaya formando a la gente en aspectos prácticos concretos, ¿no? Que incluyen aspectos de producción, como aspectos técnicos y otros más. Podría ser una medida importante, digamos, en un cierto medio, ¿no? Yo no descarto la idea de hacer una escuela, pero creo que habría que pensar bien en qué sentido hacer la escuela y en qué momento y con qué dimensión, ¿no? Para no ser una escuela que es otra escuela precaria más, ¿no? Creo que en principio, cuando se planteó el tema de los premios, nadie pensaba que los premios eran exclusivamente que con esa plata hicieras la película. Algunos han pensado, se han equivocado tal vez en ese concepto, ¿no? O sea, yo gano digamos, ahora pues podríamos decir mis 500.000 soles, ¿no? Que creo que es más o menos el premio mayor, un poquito más, y con eso tengo que hacer mi película. No necesariamente es eso. Se suponía que eso era una parte, ¿no? Una parte importante, pero que te permite también ir a buscar otras fuentes de financiamiento, incluyendo tu propio financiamiento propio, coproducciones, buscar algún otro tipo de apoyos, de ayuda, etcétera, 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 que te permita tener un presupuesto un poco más holgado. Ahora, ¿qué depende para una película? Depende pues mucho, porque hay películas de películas. Hay películas costosas, películas con bastante personaje, con bastantes locaciones, con muchos elementos desarrollados.
obviamente. Y hay películas mucho más intimistas, mucho más pequeñas, mucho más... Cada película tiene su propio presupuesto. No se puede establecer un estándar, digamos, igual para todas, ¿no? Porque todo depende del tipo de película, ¿no? Algunas más, algunas menos, pero eso es, ¿no? Siempre, claro, uno quisiera más. Pero creo que ahorita el problema de fondo del cine peruano no es que le... Siempre los directores van a querer más y seguramente se van a quejar más, ¿no? Pero yo creo que lo que hay es, me parece significativo para un país como el Perú, ¿no? Y que el resto se la tengan que buscar, porque también tienen que ser productores, ¿no? Es muy fácil que pensar que todo te lo va a dar el Estado, ¿no? El Estado te da un empujón, te da una ayuda, te da una promoción, que es importante. Pero también sal a la calle pues, a buscar un poco más de plata. Es más, ya tienes un respaldo. No es que estás yendo a buscar en nada. Es una película que gana un premio, que ya tienes un capital más o menos invertido, que un capital más o menos seguro, etc. Puedes gestionar otras cosas, ¿no? De eso también se trata, ¿no? De eso también se trata y esa es parte de la labor, ¿no? Y ahí están los que hacen películas sin ganar ningún premio. Y las hacen. Por ejemplo, esta película que hicieron sobre la guerra del Pacífico, ¿no? Sueño de Gloria, creo que se llama, ¿no? Sin ganar ningún premio del Estado. Película de época. A veces hay cineastas muy llorones. Y lo digo así directamente en cámara. No es una ley de industria, definitivamente, ¿no? O sea, no, la industria se va a favorecer, o sea, la industria va a surgir en el momento que, como ahora, por ejemplo, más o menos se consolide una cierta producción más o menos continua, ¿no? La ley tendrá una incidencia en eso, pero cada vez creo que la incidencia va siendo más menor, ¿no? Antes pudo haber sido una incidencia casi de un 50 o 60%. Hoy día la incidencia debe ser de un 30%, ¿no? O hasta un poquito menos. Porque el resto de la producción es la producción que se hace fuera de la ley. El cine regional se hace en su gran mayoría fuera de la ley. El cine independiente se hace todo fuera de la ley. El cine, gran parte del cine comercial, digamos películas como las de Tondero, eso se hacen fuera de la ley, ¿no? Entonces solamente queda un pequeño paquete de películas que se hacen sí, con el fondo de la ley, pero no son todas, ¿no? Mucho menos, ¿no? Entonces, digamos, va a ser importante, sí, pero no es lo único, ¿no? Y pensar que que la industria va a surgir por concursos, es una utopía, ¿no? Es un absurdo, porque además ni siquiera ese fue el objetivo, ¿no? Para eso tendría que ser una ley industrial, con otro concepto, que no es este. No es la solución de nada, porque una ley tampoco es pues, la varita mágica, ¿no? Quitémonos esa idea, ¿no? Una ley es un apoyo, es una herramienta, es algo que ayuda, pero no es tampoco así que la ley ya como que echa la ley ya y que digamos, se abrió el cielo, ¿no? No, eso también sería infantil plantearlo en esos términos, ¿no? ¿Puede ser un elemento fundamental? Sí, porque creo que puede ayudar a desarrollar no solamente la producción, porque hay un mal concepto de que el cine es exclusivamente producción de películas y no hay formación de públicos y después no hay público para ver las películas peruanas, ¿no? Y no hay capacitación, lo mismo que tú has mencionado sobre el tema, por ejemplo, de las escuelas, no hay tema, por ejemplo, de preservación, cinemateca, archivos, memoria fílmica, ¿no? No hay un tema de promoción de la producción, incluso en otros niveles, ¿no? Por ejemplo, lo que planteamos el tema de la Film Commission o la Comisión Fílmica, ¿no? Para que se promueva la filmación extranjera en el Perú, y eso también significa un elemento de dinamismo, sobre todo a nivel técnico, a nivel de profesionalismo, que te puede permitir desarrollar muchos otros aspectos, ¿no? También el tema de desarrollo en el aspecto de marketing, de comercialización de películas, de conectarte a otros niveles, ¿no? En general, muchas cosas más que tendría que ser el concepto general de toda una ley, ¿no? En su idea mucho mayor, ¿no? Lamentablemente eso no lo hay, ¿no? Y creo que si eso hubiera,
sí ayudaría a empujar el cine de manera mucho más dinámica, ¿no? Muchos frentes. Y creo que esos frentes se retroalimentarían. Si solamente pensamos que el tema es la producción, podemos encontrarnos en un callejón de sin salida después. Y podemos tener muchísimas películas y no saber qué hacer con ellas. Algo de eso ya estamos acercándonos a eso. Tenemos muchas películas, pero no tenemos público. Tenemos muchas películas, pero no tenemos ni siquiera posibilidad de preservarlas. ¿Qué va a pasar con el futuro? Esas películas, ¿quién se va a acordar de ellas? ¿Ah? ¿Mm? Tenemos muchas películas y no tenemos un bagaje, digamos, técnico desarrollado para todo nivel, incluyendo actores. Entonces, todo ese paquete es lo que construye una industria. No es solamente películas. Cine no es solamente películas. Películas son, por supuesto, fundamentales, son la piedra angular, pero no es lo único. El tema de mecenazgo está ahí colgado también, ¿no? Otra vez por el tema de MEF, ¿no? Incluso, por ejemplo, este proyecto que hay ahora sostenible en otros aspectos, que es el famoso tema de las obras por impuestos que le llaman, ¿no? Lamentablemente solamente se traduce en un tema de infraestructura, pero no se puede aplicar a otros conceptos, ¿no? Y meter esos a los conceptos de cultura que no sea infraestructura, pero, ¿no? Que no sea, digamos, obra física, ¿no? Entonces, ¿que puede ser importante el mecenazgo? Sí, puede ser importante, pero también hay que regularlo. El mecenazgo así nomás puede prestarse más bien a un tema, digamos, de utilización de la publicidad de una manera que favorezca solamente un tipo de cine, ¿no? Y eso sí sería peligroso. Un cine solamente con una utilización puramente marketera, o un cine favorable a que tenga sus amigotes en las empresas, esas cosas, ¿no? Por eso en otros países, por ejemplo como Brasil, donde había un trabajo de mecenazgo de largos años, ¿no? Se regula eso, ¿no? Y se establece una especie de redistribución de ese dinero de mecenazgo, ¿no? No simplemente el que va y le toca la puerta a la empresa y tiene su amigo que es el gerente y le da un dinero a cambio del impuesto. ¿Me puedo entender? ¿No? Ese es el aspecto. Ahora, el tema de la Film Commission también va a un tema de regulación en términos de darle facilidades tributarias, pero fundamentalmente es un tema también de dar facilidades para venir a trabajar acá, pero venir a trabajar acá en ciertas condiciones, como que contratar personal peruano, ¿no? No solamente que vengan acá, como ahora vienen y solamente vienen y trabajan ellos, ¿no? Pero obligatoriamente contratar peruanos. Contratar también, utilizar una serie de equipos y otras cosas y más o menos de alguna manera insertarlo dentro, digamos, y darles una serie de facilidades y apoyos en términos de producción, ¿no? No solamente de lo que hay ahora, que básicamente es para cuestiones de tipo arqueológico o cosas por el estilo, sino fundamentalmente para cualquier otro tipo de producción. De eso se trata en Film Commission. De eso estaba también en la propuesta. Ahí también hay unos tirones y jalones, por ejemplo, la Promperú quiso como, que se llama, como de alguna manera, diríamos como que no sé si apropiarse, pero sí, digamos, de quedar ellos, pero al final ni chicha ni limonada, no quedó nada, y ahí se ha quedado el tema, no se ha podido aprovechar, ¿no? Y seguimos ahí desperdiciando una gran posibilidad, ¿no? Porque otros países, por ejemplo, Chile, Colombia, incluso Ecuador, otros países están aprovechando con el tema de la Film Commission, ¿no? México. Acá seguimos todavía mirándose el ombligo, ¿no? Pero todo eso es parte de un concepto más global, ¿no? Tiene que tener un concepto global de todo el tema de la ley. Ese es lamentablemente lo que no hay, ¿no? No se trata de cositas como parches, sino de un todo integrado que tiene que ser la propuesta. El cine peruano está viviendo un momento relativamente positivo, no se puede negar eso, ¿no? Sobre todo en los últimos años, ¿no? En términos de que hay una producción relativamente importante, ¿no? Significativa. Por alguna vez se ha logrado tener algunas películas que han roto la hegemonía de Hollywood, ¿no? Me parece muy significativo, independientemente de mi opinión personal sobre las películas, ¿no? Que puedan ser no muy
muy favorable de repente a la calidad de las películas, ¿no? Pero eso ahorita es lo de menos, ¿no? Lo cierto es que son películas que quebraron una hegemonía y demostraron que el cine peruano puede tener un espacio, ¿no? Lo importante es, claro, que ese espacio se amplíe y se puede desarrollar otras características del cine peruano y no solamente ese, ¿no? Creo también que, por otro lado, que la producción, a partir del tema de los concursos, digamos, en los últimos años, gracias a que más o menos se han manejado de manera ordenada y continua, ha ido en plan de mejora, ¿no? Y los frutos son evidentes. Tengo mis dudas del futuro, tengo mis aprensiones del futuro, espero equivocarme, pero, digamos, lamentablemente siento que esta ley, con todo lo que se haya podido avanzar y todas esas cosas, todavía sigue siendo una ley, digamos, es como para ponerle velita todos los años, ¿no? O sea, no es nada que te asegura una continuidad, ¿no? No hay nada que tú puedas tener por sentado, por seguro. Ahora tal vez, por supuesto, el próximo año sí, porque todavía sigue el mismo gobierno, ¿no? Por lo menos hasta la mitad, y ya más o menos las cosas están más o menos encaminadas. Pero el 2017, el 2018, nadie sabe cómo estará la coyuntura, cómo estará la economía, ¿no? Cuáles serán las prioridades, si continuará el Ministerio de Cultura, algunos hablan de fusionar el ministerio y regresarlo al Ministerio de Educación. Creo que se ha avanzado, pero lamentablemente siento que ese avance está construido sobre con pies de barro. No siento que sea sólido. Lo más sólido que hay en este momento es Tondero, que es una empresa ya más o menos constituida, con un perfil claro, más o menos lo que está haciendo. Pero es un proyecto muy específico, ¿no? Es un tipo de cine que puede sostenerse unos años. Tampoco creo que sea sostenible largo tiempo, ¿no? Pero más o menos lo que veo más sólido en términos generales, ¿no? Lo del ministerio, como te dije hace un momento, es como para ponerle velita todos los años, ¿no? No hay ninguna seguridad, y más aún en términos de que depende mucho de variables políticas, de variables económicas, etcétera, que a veces no son controlables, ¿no? Lamentablemente muchos cineastas piensan que tienen el complejo Cusco, ¿no? Se creen el ombligo del mundo, ¿no? Entonces creen que todo gira alrededor de ellos. No es así, ¿no? La realidad es mucho más grande, ¿no? Bueno, los temas de los jurados siempre va a ser un tema, digamos, controversial, porque siempre los que no ganan van a pitear, ¿no? Y los que ganan van a decir que está bien. Siempre va a haber un... creo que sí se ha avanzado de la época inicial, por ejemplo, la época de Conacine, ¿no? Una época que se planteaba que los jurados eran casi los mismos, ¿no? Era un grupo muy allegado entre ellos, ¿no? Creo que sí se ha ampliado la baraja bastante, ¿no? Y entre esos aspectos, uno de los aspectos creo que fundamentales fue también haber incorporado jurados extranjeros, ¿no? Que ha ayudado a tener una visión más amplia también, ¿no? Una visión más entroncada, digamos, con las características del cine latinoamericano, del cine mundial, ¿no? O sea, un poco, no solamente tan local, ¿no? Y por otro lado, evitado, porque siempre hay conflicto de intereses, lamentablemente, ¿no? En el gremio, un gremio chico, donde todos se conocen, ¿no? Si tú no me premias, yo ya no te hablo, o digamos, o si me premias, ¿no? Entonces el otro te dice, pero tienes premiado, pero tú después trabajas en el proyecto del otro, etcétera, etcétera. Por eso es que es bien enredado, ¿entiendes? Es bien complicado, porque hay muchos, ya han habido casos complicados, ¿no? El caso más grave fue lo del tema de la expresidenta de Conacine, ¿no? Que después intervino en algunas películas premiadas. Entonces, casos como esos, digamos, obviamente desmerecen muchos de esos aspectos, ¿no? Y crean muchas suspicacias. Creo que ahora es claro eso y es muy importante que las personas que de alguna manera estén en el comando de este tipo de aspectos no sean personas que tengan intereses directos en el campo cinematográfico, que puedan participar en términos de apoyo, de asesoría, todo lo que quieras, pero no en la toma de decisiones, ¿no?
Creo que un poco por eso también fue que de alguna manera se precipitó lo que se pasó con Conacine, ¿no? Conacine se crea por la ley, ¿no? Se crea un consejo, incluso en otros países se repitió esa figura, ¿no? Es un consejo formado por representantes del Estado y de la sociedad civil, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces estaba el representante del Ministerio de Educación, que lo presidía, del INC en esa época y del Minecopi, y representantes de directores, productores, técnicos, actores, incluso exhibidores y distribuidores, ¿no? ¿Qué pasa? En el año, entre los años 2009 y 2010, ¿no? Sale una ley que se llama la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que reordena un poco una serie de instituciones en el interior del Estado. Había un montón de instituciones diferentes, ¿no? Una de ellas era CONACYT. ¿Cuál era el tema aquí? El tema era que una institución pública, porque finalmente CONACYT es una institución pública, ¿no? Que administraba fondos del Estado, CONACYT administraba fondos del Estado, no podía estar formada por gente que no fuera funcionario del Estado. Porque a alguien que no es funcionario del Estado no le puedes aplicar la Contraloría, no le puedes auditar. ¿Me voy a entender? ¿No? Tú y yo somos civiles y no nos puede auditar la Contraloría, ¿no? Pueden meter un juicio, pero no la auditoría, porque la Contraloría es solamente para funcionarios públicos, para quien trabaja en el Estado. Por eso quien administra dinero del Estado tiene que ser funcionario del Estado, porque él es el responsable de lo bueno o lo malo que sea con ese dinero, ¿no? ¿Quién da cuenta? ¿De quién respondes? En cambio, en esos momentos administraba gente que no era representante del Estado, tomaba decisiones sobre el dinero del Estado. ¿A quién le daba ese premio? ¿Qué estaba? Entonces, eso hace que CONACYT como tal ya no pueda asistir, ¿no? Pasan a hacer sus funciones absorbidas por el Ministerio. Y el Ministerio tiene una dirección encargada de asumir las funciones de CONACYT. La gente que trabaja en el Ministerio sí son funcionarios del Estado. Ellos sí responden ante la Contraloría o ante cualquier institución de tipo fiscal, digamos, interna del Ministerio, ¿no? O del Estado, en si hubiera o no hubiera un problema. Como habían habido además los problemas que se produjeron en CONACYT, acusaciones que se dijo de que se había manejado los dineros de manera no muy transparente, de que se habían premiado unas películas que no habían sido muy convenientes, etcétera, o que la directora misma, la presidenta de CONACYT no había participado en proyectos que no digamos, que ella misma después aparecía como técnico en esos proyectos, ¿no? Todas esas cosas generó todo un manejo en el cual, digamos, se desconfió mucho el tema de que los cineastas manejaran fondos públicos, ¿no? Y como digo, todo eso se trasladó por esa misma. Por eso ahora todo se maneja a través del tema del ministerio. Esa es la razón, de fondo. Adafo ya no, Adafo viene después que yo o sea, yo estoy, digamos, cuando yo entro, ya se había disuelto, por llamarlo en términos fujimoristas, CONACYT, ¿no? O sea, CONACYT se disuelve en el 2011, pero más o menos entre los meses de mayo y junio, ¿no? O sea, ya habían sido transferidas sus funciones al ministerio. Yo entro en agosto del 2011, ¿no? Y se había creado una comisión consultiva, pero solamente consultiva, ¿no? Que ya no tenía pues ninguna capacidad simplemente más que, como eso, consultiva, ¿no? O sea, de opinión, ¿no? Pero ya no tenía ninguna capacidad de decisión. Y toda la decisión pasa a ser absorbida por el ministerio. En un primer momento, cuando nosotros asumimos esto, había la dirección de Industrias Culturales, ¿no? Y la directora de las Industrias Culturales, Carmen Rosa Vargas, consideró que para poder llegar más
más cerca a la gente, establecer una cierta continuidad con lo que había sido Conacine, decidió convertir la DIC en DICINE, ¿no? Dirección de Cinematografía, ¿no? Que fue un nombre, digamos, como para establecer un acercamiento con el gremio, ¿no? Y con la gente, ¿no? Para que se entendiera además como una especie de continuidad de lo que era Conacine, ¿no? Esto duró hasta, digamos, hasta la gestión de nosotros, ¿no? Yo salgo en fin de octubre del 2012, Carmen Rosa en diciembre, ¿no? Y luego en la gestión posterior hacen una reorganización del ministerio, establecen un nuevo organigrama, etc. Y cambian el nombre de la dirección y la convierten en Dirección del Audiovisual y la Fonografía y los Nuevos Medios, así se llama, ¿no? Que se conoce como DAF. Entonces ahí se convierte en DAF. Que es hasta ahora, ¿no? Que es la institución que es hasta el momento. A mí no me convenció mucho el nombre, cambio el nombre porque además creo que rompía con una identidad, ¿no? Que estaba relacionada con el tema de cine, ¿no? O con el tema de... Pero bueno, ya, en todo caso es una cuestión de nombre. No, para nada. Lamentablemente todavía seguimos... Por ejemplo, eso es una cosa que está en la ley y nunca se llegó a implementar, ¿no? La idea de incorporar la educación audiovisual en los colegios, que hoy día sería pues algo casi elemental, ¿no? O sea, vivimos en una época de abundancia de medios audiovisuales y ni siquiera hay un mínimo de esa capacitación a los estudiantes, estamos hablando, ¿no? Los estudiantes de colegio. Y acá no tiene que ver a los que van a estudiar comunicaciones, tiene que ver en general, ¿no? A cualquiera, porque es a público, formación de público, ¿no? Formación en lenguaje cinematográfico, en poder entender, en ver las imágenes, en ser capaz de ver otros tipos de discursos que no sean solamente los discursos que nos trae Hollywood y otras cosas, ¿no? ¿Mm? Claro, pero eso tienes que formarlo. Pero para eso tienes que tener otra vez te repito que es clave en todo este tema, un tema de voluntad política, ¿no? Un tema de comprensión, de acercamiento en ese aspecto, ¿no? Tan importante como es hacer una campaña, por ejemplo, para el tema de la lectura, de la comprensión de lectora y todos estos aspectos, me parece que es fundamental hacer un tema de formación audiovisual, ¿no? A veces se piensa que el audiovisual, ya pues porque ves una película la entiendes, ¿no? Pero no entiendes todo lo que hay detrás, no entiendes el manejo del lenguaje, los tiempos, todas esas cosas, que te ayudan a entender otro tipo de cine también, ¿no? Por eso es que la gente termina solamente consumiendo el cine que le es fácil, el cine que es evidente, porque claro, porque eso es a lo que está acostumbrado, ¿no? Si hubiéramos formado a la gente en la posibilidad de poder ver otras cosas, podríamos haberle facilitado la posibilidad de poder acceder a otro tipo de productos, ¿no? Y no quedarte solamente en lo más trillado, lo más fácil, lo más comercial, ¿no? Pero eso es un proceso, tienes que educar. Ahí hay un rol fundamental del Estado, ¿no? Tú me hablabas de un tema de formación de las escuelas, me parece que es importante, pero más importante para mí me parece ahorita formación de público, primero. Y es mucho menos costoso. Porque hay canales en los colegios, para empezar. En la educación secundaria, educación pública. Que que 2 horas a la semana te dediques a mostrar una película, a discutir con los alumnos, todas las semanas, ¿no? Ya eso se avanzaría mucho, ¿no? Enseñarles a ver, ¿no? No solamente a ver una película en términos argumentales, sino a verlas en términos de lenguaje, muchas otras cosas más. ¿Mm? Acostumbrarlos, ¿no? Es como la lectura. La lectura es un tema de costumbre, igual también. El audiovisual es un tema de costumbre. Son relatos. Te acostumbras al relato, pero no solamente a los relatos fáciles, simplones, ¿no? Ligeros, sino también otros. Porque el cine es más, ¿no? Y eso sí debe ser tarea del Estado. Eso nos ayudaría a comenzar a formar una base para poder tener un público futuro. Si no, simplemente estamos apostando a nada, ¿no? Por más que pongamos lo que sea, corte pantalla, todo eso, no sirve de nada si es que no construimos público.
Y eso tenemos que formarlo. Y por eso también hay que incentivar también la producción de películas para niños o películas para jóvenes, cosas así, porque eso te ayuda también a entrar y no dejarle y no pensar que eso solamente sean con las películas gringas. ¿No? Promover que sean películas de animación, que me parece que en una época se estuvieron haciendo una cierta cantidad en Perú, que sean más, que sean nuevamente. De repente no necesariamente todos sean largometrajes, cortometrajes, etcétera, pero que ayude que a los niños se vayan acostumbrando a eso, los niños, los jóvenes y después ya los adultos. Formar una nueva generación de espectadores, ¿no? Y en ese sentido, además, el cine ayuda en otros aspectos más, que es un tema de valores, ¿no? En una sociedad donde ha perdido tanto los valores, el cine también puede contribuir a eso. Pero no la ven, pues, o no quieren verla.